Yo creo que aquí la mayoría hemos a lo mejor pasado por el libro de Job. No sé quiénes han pasado por el libro de Job o su historia, pues a lo mejor hemos escuchado acerca de esta persona que pasó por muchos momentos, o este libro de Job, que no está tan fácil, ¿no? Su comprensión tiene sus detalles, eh, pero tiene cosas muy interesantes, ¿no? Habla de cómo él, Dios lo había prosperado, eh, todo lo que tenía y demás, y de repente empieza una circunstancia ahí donde Satanás llega con Dios, ¿no? Y dice, no, pues que Job es como es y te da gracias por todo y dices que no hay como Job, pero pues porque tiene todo, ¿verdad? No les falta nada. ¿Qué problema puede tener Job en la vida, no? Y ahí empieza una situación donde Dios dice, no, no es así, Job, en la circunstancia que esté, ¿no? Entonces, se desarrolla ahí una situación donde Job termina perdiendo literal todo, todo. Y en ese periodo de repente llegan tres amigos, además llegan sus amigos a consolarlo, ¿no? Pobre Job, ya todo lo que le pasó y lo que le ha sucedido y demás. Y, y se desarrolla una conversación entre los amigos, Job contestando, etcétera. Y en cierta forma, esa conversación se convierte en una disertación, digamos, acerca de la guía de Dios, la confianza en Él, etcétera, etcétera. Entonces se pone interesante el asunto. Les repito, no está tan sencillo, pero digamos que en términos generales, esa es la dinámica que se desarrolla. Y al final pasa, digamos, esa prueba o ese tiempo, y en ese momento eh, Dios restaura a Job en su salud, le restaura sus bienes y todo. Y bueno, la verdad es que es algo muy interesante para nuestras vidas. Yo creo que ahí eh, eh, Dios deja plasmados ciertos aspectos y principios sobre lo que podemos nosotros vivir y cómo Job enfrentó esto y qué fue lo que hizo. Claro, la verdad es que yo veo la vida de Job y digo, híjole, no me vayan a aplicar esa porque está muy fuerte. No, yo digo, no solamente Job tuvo esa capacidad, eh, pero bueno, yo creo que cada circunstancia Dios ahí va, en la vida de cada uno, va permitiendo. Pienso que en el área de la salud, a mí en lo particular, es donde Dios toca las fibras más sensibles en mi vida y donde yo estoy más dispuesto. No, no, pásale, mira, por acá, por acá. ¿Cómo estás? Buenos días, qué gusto verte. Entonces, pues hoy vamos a hablar de eso. Entonces, ¿les parece bien que comencemos? Vamos a orar para que Dios nos guíe ahí en ese sentido a la comprensión del día de hoy, de este libro tan increíble que es el libro de Job. Entonces, bueno, ahí los que están conectados también, vamos a orar. Señor Dios, te queremos agradecer, Padre, por este día que tú nos das, que has permitido que podamos tener alrededor de ti, Señor. De manera especial te pedimos para que nos des la comprensión, el entendimiento y la capacidad de poder apropiar lo que tú has preparado para nosotros el día de hoy y que pueda ser de mucha utilidad en nuestra vida diaria. Gracias te damos, en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Entonces, en el libro de Job, eh, esta semana he estado pasando por ahí entre otros pasajes en un plan de lectura que tengo con algunos de ustedes y estamos pasando por la parte de Job. Recuerdo que estaba leyendo el capítulo 28 y ahí me detuve, me llamó mucho la atención el capítulo 28 de Job. Dice en el subtítulo, digamos, ¿no? Dice el subtítulo de este capítulo 28, dice, el hombre en busca de la sabiduría. Dime, pues, quién no le gustaría decir, no, pues hay sabiduría, hay conocimiento, hay inteligencia, hay entendimiento, ¿no? Acá, ¿no? Creo que es una parte que a todos nos gustaría, pues, entrar en esa dinámica, en esa comprensión.
estaba escuchando ayer una conferencia y en esa conferencia hablaban de, digamos, del comportamiento de las personas, comportamiento humano y qué cosas hacemos, qué cosas no hacemos y por qué las hacemos y lo que tú quieras. ¿No? Para mí fue muy interesante porque yo traía fresco la charla del día de hoy y yo decía, qué increíble cómo se va conectando en ese sentido. El comportamiento va en función de, ¿hay inteligencia o hay sabiduría o no la hay? ¿No? Desde cosas muy sencillas, muy simples. En esta conferencia se hablaba de cómo, digamos, de cómo vamos alterando todo el ambiente, ¿no? En la naturaleza, todo el que vivimos, la contaminación que hay en las grandes ciudades. Y yo no creo que esto se haya hecho con sabiduría, ¿verdad? O sea, digo, quiero pensar que pues, algo no está funcionando, pero precisamente lo que Dios quiere transmitirnos es que cuando tú y yo entramos en esa dinámica de conocerlo a Él, Dios nos da el entendimiento y la capacidad de vivir en esa inteligencia o en sabiduría para tomar decisiones pues, adecuadas. ¿No? El que tiraba la basura en la calle, pues ya no tira la basura en la calle porque pues ya Dios le dijo, y, o sea, ya le hizo ver, pues ya trae ese entendimiento. Y aunque a lo mejor, ¿cómo decirte? Tú puedes decir, bueno, es que a lo mejor es un asunto de educación, pues sí, estoy de acuerdo, ¿no? Pero al final del día, las decisiones que tomamos, y en realidad las decisiones que tomamos, muchas son ya en automático. Si tú analizas tu vida, un alto porcentaje de las decisiones que tomamos todos los días ya están hechas, por ejemplo, oye, me cepillo los dientes, pues ya es un asunto, toma la decisión, pero en realidad ya estás automático, o sea, ¿no? Es de las primeras cosas que hacemos, pues ya es algo que es un hábito, pues. Hay muchos hábitos que ya traemos que más que decisiones son hábitos, ¿no? Entonces Dios lo que hace es que va cambiando esos hábitos. ¿Por qué? Porque nos va dando el entendimiento, nos va dando la inteligencia, la capacidad de discernir, decir, no, esto no es correcto, esto me va a hacer daño, esto no me sirve, ¿no? Esto sí me va a traer algo que me va a ayudar. Pues cuando estaba pasando por este capítulo del libro de Job, esta disertación de la que estábamos comentando o este análisis que hace Job en el diálogo que tiene con sus amigos es muy interesante porque comienza diciendo en el versículo 1, si tienen ahí sus Biblias, abran el capítulo 28 de Job y el versículo 1 dice, ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término y examinan toda la perfección, las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte, ¿no? Dice, abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados, donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. O sea, está explicando lo que significa el oro, la plata y cómo todo este tipo de piedras se extraen, ¿no? De las minas y todo. Es la explicación que está dando ahorita Job. Dice, de la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro, ¿no? Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio, ni nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. Les repito, esta es una explicación, algo que Job está comentando acerca de la sabiduría. ¿Y por qué arranca y da este antecedente? Simplemente por lo mismo que tú y yo aparentemente hemos entendido, ¿no? Acerca de la sabiduría. A veces pensamos que el que tiene todo el recurso del mundo, pues es una persona sabia. Pues no necesariamente. Simplemente pues le atinó, o como le quieras ver, y a lo mejor sí tenía cierto conocimiento y cierta capacidad y habilidad y lo que tú quieras, ¿no? Pero en realidad no significa que la sabiduría esté ahí. Entonces dice así el 9, por ejemplo, dice en el pedernal, puso su mano y trastornó de raíz los montes, de los peñascos cortó ríos, y sus ojos vieron todo lo preciado, detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a luz lo escondido. Y fíjate lo que dice el 12,
que en realidad aquí es donde empezamos a entrar en el tema, con una pregunta. Y es la pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer el día de hoy, y Dios nos va a dar la respuesta. O sea, la pregunta en el versículo 12 dice más, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? O sea, la pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer es, bueno, ¿dónde se encontrará la sabiduría? O sea, ¿dónde la podemos encontrar? ¿Y por qué es importante la sabiduría? O sea, ser sabios, ser inteligentes. ¿Por qué? Pues no solamente porque nos da el entendimiento, sino tenemos la capacidad de tomar decisiones adecuadas y apropiadas. Comienza con nosotros mismos y con base en eso, pues tú y yo vamos dando esos pasos que luego se convierten en decisiones, que después son hábitos, pero que van enderezando nuestras vidas y nuestro comportamiento empieza a cambiar. Pero es un trabajo de Dios en nuestros corazones, es un trabajo de Dios en nuestras vidas. Si no necesitáramos a Dios, créeme que el entorno en el que vivimos no estaría como está. La inseguridad, ni siquiera hablaríamos de la inseguridad. La violencia, ni siquiera hablaríamos de la violencia. O sea, de la delincuencia, ni siquiera hablaríamos de la delincuencia. Si es que hubiera sabiduría en el corazón del hombre, si es que hubiera inteligencia. Entonces, ¿dónde podemos encontrar la sabiduría tú y yo? Enfocándonos en nosotros mismos primeramente, y no lo digo en un aspecto como de orgullo, como de egoísmo, sino que tenemos que arrancar con nosotros mismos, porque una decisión sabia es esa, ¿no? Por ejemplo, en un problema de dos, lo que hacemos en automático, sin sabiduría, es pensar que el del problema es el otro. Si fuéramos sabios, diríamos, ah, caray, algo está en mal en mí. ¿Por qué? Porque Dios es el que aterriza esa información y nos dice, oye, a ver, criticas al otro y tú arregla primero cómo estás. Tu comportamiento está muy chafa. Y te quejas del que está al lado. No hay sabiduría ahí. ¿Sí me explico? Pero cuando Dios trae sabiduría, nos dice, oye, a ver, el problema primero está en ti. Resuelve lo que está en ti y te puedo asegurar que lo demás se va a poder resolver. Porque tu actitud va a cambiar, tu percepción de la circunstancia o del problema que esté también va a cambiar, y entonces la otra persona va a estar más dispuesta a decir, ah, vamos a sentarnos a platicar, claro, por supuesto, por tu actitud, por mi actitud, por mi reacción. Y entonces esa decisión sabia va a provocar que la relación se arregle, que el conflicto pues deje de ser un conflicto y empiece una armonía y nuevamente una relación más estrecha. Entonces, ¿dónde se encuentra la sabiduría? ¿Dónde está? Entonces el versículo 12 dice, ¿mas dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Y luego el 13 dice, no conoce su valor el hombre, ni se halla, o sea, no se encuentra en la tierra de los vivientes. Fíjate qué increíble, o sea, la sabiduría no se encuentra en la tierra de los vivientes. Bueno, Oscar, entonces si no está en la tierra, entonces ¿en dónde está? Es muy claro, está en los cielos, o sea, la tiene Dios. Oye, ¿cómo la aterriza? O sea, ¿cómo la baja y cómo un hombre en tu corazón? O sea, cuando tú y yo apropiamos la salvación, primeramente, o sea, cuando aceptamos el plan de Dios de reconciliación con Él, es el primer paso, digamos, la primera decisión que Dios nos guía a tomar en sabiduría. Entender que necesitamos conectar con Él, que necesitamos tener una relación personal con Él. ¿Por qué hablamos de una reconciliación? Pues no porque Dios haya peleado con nosotros, sino porque nosotros rompimos relaciones con Él cuando decidimos vivir apartados de Él. ¿Y cuándo decidimos vivir apartados de Él? Cuando tú y yo dijimos, oye, no, yo voy a tomar mis propias decisiones y en lugar de vivir en la verdad, voy a vivir en la mentira. Solo ahora voy a decir mentiras. Es un ejemplo, pues, entre otros. ¿No? Es una forma de entender de manera simple y sencilla cómo podemos vivir separados de Él. Ahora, Dios habla acerca de la salvación. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo cuando pecamos por primera vez, nos separamos de Él. Y claro, aquí empieza como los amigos de Job, ¿no? Que le decían, pero a ver, Job, tú estás mal en esto. Pobre Job, todo lleno de llagas, enfermo,
sin nada, y todos los amigos lo remataban diciendo, no, es que tú no sabes confiar en Dios, y qué barbaridad, hijo, así, ya sabes, ¿no? Hecho pedazos ahí por todo lo que le pasó. Yo, cuando puedan leer el libro de Job, van a ver cómo se desarrolla esto y cómo él estaba verdaderamente mal, y aún así él trataba de enfocar sus pensamientos y sus ideas, ¿no? Sobre lo que Dios había hecho en su vida. Sí llega un momento en que Job dice, Dios, ¿y por qué nací? O sea, si iba a llegar a este punto, pues mejor hubiéramos pasado ahí sí como que, ¿no? ¿Por qué? Porque su circunstancia no era fácil. Pero de repente él regresaba y decía, oye, pero no, a ver, yo tengo que comprender que Dios lo permitió por algo, y esta circunstancia Dios pues, la tiene bajo control, y algo va a pasar. Entonces, él empieza a recordar todo lo que Dios había hecho en su vida. Desde la primera vez que él dijo, yo necesito entrar en esa relación con Dios. Y regresando al punto que estaba comentando hace un momento, tú y yo nos separamos por primera vez. Así lo dice la Escritura, no lo digo yo, ¿no? La Escritura hace referencia a esto. Y ahí empieza el momento donde tú y yo, a través del trabajo de Dios en nuestros corazones, en nuestra mente, nos empieza a ubicar en el lugar en el que estamos delante de Él. Dice aquí, en Romanos 3:23, no vayan ahí, yo lo voy a leer nada más. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Oye, Oscar, ¿a qué se refiere esto? Bueno, si yo me voy un poquito más atrás y me voy al Evangelio de Juan, por ejemplo, encuentro algo que va conectando con esto que acabamos de leer, esto que Dios nos está diciendo. Dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, aquí nos da otro aspecto que a lo mejor no teníamos, no solamente claro, sino que no pensamos en él, que es la vida eterna. Entonces, en esta situación de tener entendimiento, de tener sabiduría e inteligencia, comienza con ubicar nuestra situación delante de Dios. ¿Dónde estamos? De repente entra un concepto que tú y yo no estamos pensando en esto, esa es la realidad. Cuando de repente habla de la vida eterna, pues yo, ok, pero ¿qué tiene que ver conmigo? No, pues todo. O sea, cuando Dios se enfoca a hablarle al hombre, primero se enfoca a decirle, a ver, lo más importante es que tú entiendas que algún día vas a partir de esta vida, ¿no? ¿Y qué sigue? Ay, no me había puesto a pensar en eso. O de repente sí, pero como que sea, qué raro. No, sí es algo importante. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña y nos muestra que tú y yo estamos aquí de paso. O sea, en realidad estamos aquí para tomar una decisión. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? O sea, el diseño que Dios puso en nuestros corazones, o sea, fuimos diseñados para vivir eternamente al lado de Dios. En realidad, ese es el propósito por el cual fuimos creados. Es que entonces yo nací de mi papá, de mi mamá, y mi abuelito y mi abuelito. Sí, ok, lo que tú y yo entendemos como temporal, como esta vida. Pero si nos vamos más atrás, buenísimo, Gaby, qué gusto verte. Acá, mira, qué gusto verte. Entonces, pero si nos vamos más atrás, entendemos cuál es el propósito y el sentido de la vida. Y ahí es donde la sabiduría de Dios empieza a ser derramada en nuestras vidas. Eso es lo increíble. ¿Por qué? Pues porque entendemos que no es nada más, estamos aquí, de repente ya no estamos, porque si no dices, pues no tiene sentido, efectivamente no tiene sentido. Y cuando llegamos a este pasaje, de repente Dios nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y tú y yo estamos en el mundo, entonces tú pones tu nombre ahí, yo pongo mi nombre ahí, porque de tal manera amó Dios a Oscar, que dio a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que si Oscar cree en él, o sea, para que todo aquel que en él cree, yo pongo ahí mi nombre, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aquí entramos en una situación donde yo digo, que sí que me puedo perder. Sí, ¿cómo? Eternamente te puedes perder, y Dios no quiere que nos perdamos eternamente. No me estoy desviando del tema, ahorita regreso al asunto de Job.
Y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por él. Entonces ahí entra otro concepto. ¿Y por qué una salvación? ¿De qué? Y de repente vamos otra vez a Romanos, y en Romanos Dios nos dice, es que cuando tú pecaste por primera vez, te separaste de Dios. Y no falta el que, yo recuerdo en la universidad, cuando le hablaba de esto a mis compañeros de la universidad, bueno, pero pues, ¿a qué te refieres con pecado? Y yo decía, ay, por favor, si yo no fui, si yo, tú y yo hacíamos cosas equivocadas, ¿verdad? ¿Cómo vienes a decir ahorita que es pecado, amigo? ¿Verdad? ¿No? Buena onda. Pero decía, pero mira, te lo voy a poner muy fácil. ¿Has mentido? Sí. Ah, eso es pecado, ya. Aquí empieza una disertación acá de, en realidad tratamos de darle la vuelta al asunto, pero si somos honestos, no nos complicamos. El que es honesto, de forma sencilla lo va a entender. Va a decir, no, pues sí, es cierto, ¿no? He vivido mal, he tomado malas decisiones, he pecado, sí, he hecho cosas equivocadas, por supuesto. Bueno, cuando hacemos eso, nos separamos de Dios. La parte, esa conexión que había con Dios muere. Si bien físicamente estamos vivos y respiramos, la parte que Dios, digamos, en la que entramos en una relación con Él, la parte espiritual, muere. Espiritualmente estamos muertos. Y en realidad lo que Dios busca es que la parte espiritual vuelva a nacer en nosotros. ¿Ok? Y de repente encontramos otros conceptos de los que habla la Escritura que puede que al principio no cuadren. Pero de repente tú te vas dando cuenta, por ejemplo, en el capítulo 3, uno que estamos leyendo, pero un poco más atrás, cuando Jesús le dice a Nicodemo, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y entonces tú dices, ah, caray, ¿de qué nacimiento está hablando? Pues yo ya nací, mi papá, mi mamá, pues nací hace tantos años. Ese fue el razonamiento de este religioso que estaba con Jesús. Entonces le dice este religioso, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le volvió a responder, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, no solamente no puedes ver el reino de Dios, no puedes entrar en el reino de Dios. Jesús se enfocó en la eternidad. Y fíjate cómo le habla de un nuevo nacimiento. Y él dice, bueno, yo ya nací. Dice Jesús, sí, claro, pero yo hablo de un nacimiento espiritual, desde el punto de vista espiritual. Espiritualmente hablando, tienes que volver a nacer. ¿Por qué? Porque cuando te separaste de Dios por el pecado, tu parte espiritual murió. Entonces tiene que haber un nuevo nacimiento desde el punto de vista espiritual. ¡Wow! Y todo esto que tú y yo podemos empezar a comprender es la sabiduría de Dios que nos va dando un entendimiento, una comprensión. Muy simple. La clave es que tú y yo tengamos los sentidos dispuestos. Por ahí comienza, con la actitud. Es decir, yo comencé leyendo el capítulo 28 de Job y de repente, quién sabe qué está leyendo Oscar, ¿verdad? Porque pues entre que el oro y el zafiro y no sé qué. Pero comienza con una actitud donde yo estoy dispuesto a escuchar. Y en ese sentido, Dios va a traer a tu corazón y a mi corazón, a tu mente y a la mía, y todos los sentidos, la claridad, para entender dónde estoy parado y hacia dónde voy. Y cómo voy. Y qué es lo que tengo que hacer. Y qué es lo que Dios puede hacer conmigo. Pues ahí empieza una conexión bien interesante. Yo recuerdo cuando vivía en la ciudad de Mérida y estaba ahí en mi oficina y llegó una persona con la que trabajaba y vio que tenía mi Biblia ahí en el escritorio. Y se sienta y me dice, ¿es una Biblia? Digo, sí. ¿Y la lees? Sí. ¿Y la entiendes? Sí. ¡Wow! Le digo, oye, pero yo no soy mejor que tú. Es más, yo la entiendo, pero no por mí. Y te voy a explicar por qué. Y entonces le empecé a leer este pasaje. Es un pasaje que está en 1 Corintios capítulo 2. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué no las puede entender? Y aquí explica por qué. Porque se han de entender o discernir espiritualmente.
Es decir, que para que tú y yo podamos entender la palabra de Dios, la tenemos que entender desde un punto de vista espiritual. Si la queremos entender desde un punto de vista natural, como hombre natural, pues va a parecer locura. Oye, es que yo he abierto la Biblia y dice cada cosa que yo, ¿qué onda con esto? O sea, qué loco está esto. Sí, por supuesto, porque el entendimiento nos lo va a dar Dios. Y cuando dice que desde un punto de vista espiritual, digo, ok, entonces, ¿qué hago? Me voy al Himalaya y acá me pongo en un estado zen, y entonces digo, a ver, Dios, mi espíritu que empiece a brillar. No, no. La misma escritura nos explica qué significa entender desde el punto de vista espiritual. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí está el plano espiritual y tú estamos acá, tú y yo estamos en un plano aquí natural, como hombre natural. Y lo que Dios quiere es que tú y yo nos subamos al plano espiritual para poder entender y discernir y tener la sabiduría de Dios. Oye, ¿cómo hago eso? Me tengo que salir a correr, me tengo que ir de rodillas al súper, ¿qué tengo que hacer? Esa es la siguiente pregunta. Por eso la pregunta es, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde se encuentra la inteligencia? O sea, la sabiduría es Dios mismo. ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo la puedo tener en mi corazón? ¿Cómo puede formar parte de mí? ¿Cómo puedo subirme a ese plano espiritual? Y Dios dice, yo lo hago por ti. Es más, yo te subo al plano espiritual. Ay, perfecto, Dios, gracias. ¿Cómo debo hacer eso? Pues primero tienes que comprender que estás viviendo separado de mí por el pecado que te separó. Ok, sí, entiendo perfecto. ¿Y qué más? O sea, sé que yo me separo de ti. Y luego Dios nos explica, nos dice, bueno, yo lo que hice es diseñé un plan para que esa separación se convirtiera en una reconciliación. Y al momento que tú nos reconciliamos con Dios, como parte de esa reconciliación, Dios nos da, nos provee, entra a morar al corazón y nos sube a ese plano espiritual. De manera automática, tú y yo no tenemos que hacer algo más que decir sí, es decir, aceptar el plan de Dios. Por eso, en el mismo Romanos, más adelante, en el capítulo 6, en el versículo 23, dice, porque la paga del pecado, o sea, hay un pago por haber hecho mal. Yo siempre utilizo ejemplos, la verdad, muy simples, y no porque no tengamos la capacidad de entender pues, ejemplos complejos, pero yo me muevo así. A mí me gusta, a mí, Oscar, vivir en la sencillez para poder tener la claridad, utilizar el sentido común, ¿no? Que ya lo menos común es el sentido, o sea, pero bueno, vamos a tratar de desarrollarlo, ¿no? Dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Muerte qué significa? Separación. Si tú te vas a un diccionario, muerte, separación. Entonces, el pago por haber pecado es vivir separado. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, que vivamos separados de Dios. El pago por haber pecado es que vivamos separados de Dios. Dice, más el regalo de Dios o la dádiva, que es lo mismo, la dádiva es un regalo, más la dádiva de Dios o el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjate cómo vuelve a repetir el aspecto vida eterna. Para Dios, la parte fundamental en nuestras vidas es la eternidad. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Al lado de Él o separado de Él? Por eso en el Evangelio de Juan dice que Dios no envió a Jesús a condenar el mundo, sino a salvarlo. ¿De qué? De vivir separado de Dios. ¿Te fijas cómo todo se va conectando? Y cómo la misma escritura de esta forma sencilla nos va ubicando en dónde estamos. Y si tenemos los sentidos dispuestos, créeme que no solamente va a haber una comprensión intelectual, sino que esa comprensión se va a bajar al corazón, que es a donde Dios quiere llegar. Dios quiere llegar a tu corazón y al mío. Ese es su objetivo central. ¿Por qué? Porque el corazón mana la vida. Y ahí es donde comienza todo. Entonces, por eso Job empezó con una disertación diciéndoles, oigan, es que estamos cayendo en el pensamiento de todos los hombres, que piensan que la sabiduría se tiene por la cantidad de joyas que puedes tener o la cantidad de dinero que puedes tener. O es que fíjate que Elon Musk
se mete al agua fría en hielos todos los días hasta las 5 de la mañana, lo voy a hacer. Seguramente, el cuate pues, es un exitoso. Entonces, si él hizo eso, yo lo voy a hacer y pues capaz que algo se me pega, ¿no? De verdad, así funcionamos. Así pensamos que la sabiduría se nos va a derramar y ya sabes, ¿no? Oye, es que el CEO, ¿no? De Facebook, ¿no? Zuckerberg, ¿no? Pues él decide salir todos los días y hacer, lo voy a hacer, ¿no? Pues es que si él lo hace, por algo lo hace, o sea, velo, ¿no? Es Mark. Y andamos buscando la sabiduría en ese sentido. No, y aparte ellos se pavonean, porque aparte, pues así lo hacen. No, es que yo hice esto, y yo me cuido de esta manera. Es más, yo el fin de semana prácticamente no como. Ah, caray. O sea, el ayuno intermitente. Ah, claro. Ahí empieza la sabiduría. Si lo dice este amigo, que pues, olvídate, tiene todos los recursos, pues yo he estado fallando. Pues imagínate cómo estamos. Entonces, por eso Job les dice, oigan, a ver, nos estamos perdiendo. Tenemos que enfocarnos en nuestra relación con Dios. Ahí se encuentra la sabiduría, ahí está la inteligencia. ¿A dónde vamos? Entonces, regresando al punto, dice Dios, ok, cuando tú entiendes que a través de Jesús viene esa reconciliación, el regalo de Dios que tú y yo tengamos vida eterna, y venga esa reconciliación, y que Él nos lleve a ese entendimiento espiritual, yo lo quiero. Ok, Dios, pero ¿qué sigue? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué decisión debo de tomar? Entonces, Dios sigue hablando a nuestros corazones y llega al punto donde nos dice esto, al corazón. Habíamos comentado ahorita acerca del corazón. Y dice así, en el libro de Ezequiel, dice, te daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ti. Y quitaré de tu carne el corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Ah, ok. A ver, Dios, primero dices que me darás un corazón nuevo, pero ¿cómo? O sea, qué raro está esto. Volvemos a lo mismo. O sea, es como el religioso que decía, oye, pero entonces tengo que entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y volver a nacer. No, no, no. A ver, recordemos, estamos hablando de un plano espiritual. Físicamente estamos vivos, el corazón lo tenemos, está latiendo todavía, pues respiramos, ¿no? Estamos hablando de un plano espiritual. ¿Esto qué quiere decir? Que en un sentido espiritual, ¿no? En un trabajo de Dios, Él quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne y pone su espíritu dentro de nosotros. Ah, caray. Se oye padre, ¿cómo es? ¿Cómo le hacemos? Dios, ¿qué tengo que hacer? Te daré un corazón nuevo y pondré espíritu dentro de ti. ¿Cómo lo va a hacer? Pues tú pregúntate cómo hizo las estrellas. Pues no hay manera de entenderlo. Pero así fue. Entonces, ¿cómo va a poner su espíritu dentro de ti? Así como Él creó las cosas. Oye, pues me estás hablando de un acto de fe, efectivamente. Sí, o sea, literal. ¿Y cómo puedo saber que va a funcionar? Pues mira, una forma muy sencilla de explicártelo es que las personas que le han creído y han tomado la decisión, ¿qué crees? Pues Dios transforma sus vidas. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Y cómo lo ha hecho? Así. Es un milagro, pues, como lo quieras llamar, pero eso no es normal, no es natural. Hubo algo que pasó. Entonces, mis amigos, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, recién que tomé esta decisión, que tenía poco tiempo, de repente me decían, a ver, vamos a la cafetería. Me sentaban ahí, ya se cuenta así como ustedes y yo así como pues, en el examen, ¿no? Y empezaban, oye, ¿qué te pasó? Les digo, mira, sencillamente apropié la salvación, le pedí perdón a Dios por todas las cosas equivocadas que había hecho. Acepté a Jesús como mi Salvador, como dice la Escritura. Le pedí perdón por mis pecados. Le abrí la puerta del corazón, como dice la Biblia, porque Él dice que Él, si le abro la puerta del corazón, Él va a entrar a morar a mi corazón. Eso fue lo que hice y aquí estoy. ¿Y qué crees? Pues ha hecho esto, esto y esto. Pero ¿cómo? Así como te lo estoy diciendo. Oye, es que suena loco, sí, yo lo sé, también dice eso.
Sí, así dice, pero yo lo creí. Ah, Oscar, entonces es así, así. Y yo te puedo asegurar que si tú tienes el corazón dispuesto, que si dices, oye, que va, yo lo creo, pues el resultado va a ser de manera sobrenatural, porque todo lo que hace Dios es de manera sobrenatural. Todo lo va a hacer. Por eso en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta, dice Dios. ¿De qué puerta está hablando? De la puerta del corazón, de la tuya y de la mía. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, su palabra, y abre la puerta de su corazón, dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es una manera sencilla y simple de explicar, cenaré con él y conmigo, de esa relación íntima y personal que va a tener contigo o conmigo. Así de sencillo. Cuando tú y yo tomamos esta decisión y dejamos que Dios nos quite el corazón de piedra, porque un corazón de piedra, pues hay una explicación. Es un corazón que ha estado endurecido hacia las cosas de Dios, ha rechazado, no, Dios ahorita no, Dios no, yo ahorita decido y yo, me meto a la tina con agua fría y yo decido y me pongo en estado zen y así encuentro la paz que estoy buscando. Ah, bueno, cuando te des cuenta que no la encontraste y de manera sencilla digas, Dios, yo quiero esa paz que tú das, y te pones en una condición dispuesta, tus sentidos dispuestos, Él va a entrar si se lo pides. Y fue lo que yo hice. De manera sencilla dije, Dios, no me voy a complicar. Tú me conoces, ¿sabes? Dice la Escritura, el que hizo el ojo no ve, el que hizo el oído no oye. Por favor, conoce todo de nuestras vidas, sabe exactamente lo que está pasando. Entonces, pues llegué y dije, Dios, aquí estoy. He hecho cosas equivocadas, sí, muchísimas, sí. Perdóname. Te pido perdón por todas las cosas equivocadas que he hecho. Me arrepiento de ellas. También sé que tú veniste a pagar por ellas, porque yo no tengo la capacidad de arreglar mi vida y que eso me dé el acceso a la eternidad, sino que tú, estando en condición de Dios, tomaste forma de siervo hecho semejante a los hombres en la condición de Jesucristo, para que en tu lugar tú pagaras, porque el pecado requiere un pago, lo dice aquí. ¿A poco crees que Dios va a pasar por alto lo que está mal? Pues claro que no. Si aquí, bueno, ayer que venía de regreso, que fui a recoger una de mis hijas, pues me agarró un torito, ¿verdad? Oiga, no, yo, no, déjeme pasar. No, a ver, bueno, pues está bien. Oiga, alcohol hace tan, pues no, vengo a recoger a mi hija. Véala, ¿no? A ver, pues sóplele. A ver, pues, no, sí, no hay alcohol. No, pues pásele, pues ya mi hija. Pero pues cuando es algo mal, pues pásale, o sea, te pasas un alto, pues multa, digo, en términos normales, ¿verdad? Si está algo mal, tienes que pagar. Pues estuvo mal, pues, la multa de te estacionaste mal. Ay, tú y yo de manera natural lo entendemos. Ya en términos espirituales, ya en un plano espiritual, la paga del pecado es vivir separado de Dios. Debe de haber un pago, dice Dios, pero yo no quiero que el hombre viva separado, pero yo soy un Dios justo. Fíjate, esto no se nos debe de olvidar, Dios es justo, absolutamente justo. Y para que esa justicia se pudiera abrazar con el amor de Dios, porque Dios nos amó de tal manera que dijo, yo quiero que el hombre viva eternamente a mi lado, porque yo tengo algo preparado increíble para el hombre, al ser humano. Imagínate vivir de entrada eternamente. Bueno, no tenemos manera ni de imaginarnos eso. Uno, dos, de un estado perfecto. No, pues menos. Ya nos la pasamos enfermos de todo. Pero existe, porque forma parte del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que hizo este plan de Él pagar en nuestro lugar para que su justicia se cumpliera y para que su amor permitiera que viviéramos al lado de Él eternamente. Ahí se unen los dos aspectos. Por eso Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre en la cruz. Porque el derramamiento de sangre, ese derramamiento de sangre, no, ya nos estamos elevando todos. Señor, eres tú. Gracias. Esperaba este momento. Ay,
Dije, casi me agarro la silla. Entonces, en ese momento, ¿sí? Tú y yo entendemos que el derramamiento de la sangre significa la limpieza de los pecados. Eso significa el derramamiento de la sangre en la cruz. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Si hubiera sido por una vida perfecta, la salvación, pues Jesús no hubiera muerto en la cruz. Analízalo. Pues él vivió perfecto. Nos hubiera dejado el ejemplo, ¿no? Oigan, ahí les dejo el ejemplo. No, Señor, gracias Jesús. ¿Cómo le vamos a hacer? Pero no, él no vino a eso. O sea, no vino a dar el ejemplo de la vida perfecta. Hay gente que piensa, no, es que sí, el ejemplo de Jesús. Sí, pero de que murió en la cruz, no de que tuvo una vida perfecta. Es decir, que él tuvo que pagar en tu lugar y en el mío. Por eso parte de todo el proceso de la salvación es no solamente pedir perdón y arrepentirse de todos los pecados, sino aceptar que Jesús murió en la cruz por mí, en mi lugar, como un sustituto. Ok, Dios, entonces yo acepto a Jesús como mi Salvador. Y además, como tú dices en tu palabra, te abro la puerta del corazón. Porque dices que me quitarás el corazón de piedra, me darás un corazón de carne y pondrás espíritu dentro de mí. No sé cómo. Yo te estoy abriendo la puerta de mi corazón. Tú das la cirugía espiritual, que no voy a ver, pero que la vas a hacer, entra a mi corazón. Y a partir de hoy, tú eres mi Señor, el que me guíe, el que me dé la sabiduría, la inteligencia, que yo pueda tomar decisiones sabias, guiadas por ti, obviamente, derramadas por ti en mi corazón. Y es todo, pues, ¿sí? Dios, Dios lo vio tan importante que se despojó de su deidad para tomar tu lugar y el mío. Por eso esta sabiduría viene de lo alto. Si tú ya tomaste esta decisión de aceptar a Jesús en tu corazón, de abrirle la puerta del corazón, dejar que Dios entre a tu corazón, de pedirle perdón, de arrepentir tus pecados, entonces cuando tomamos esta decisión de salvación, lo que Dios hace es que de este plano natural nos lleva al plano espiritual, ya nos sube a un plano espiritual. ¿Y esto qué significa? Que ya podemos entender este libro que es espiritual. Oye, ¿lo voy a entender en cuanto lo abra? No, porque pues, tampoco es así de que lo abres y ¡pum! Toda la luz te deslumbra, o sea, no es así, sino que Dios también en su sabiduría planeó que poco a poco pudiéramos ser sensibles a su luz, porque Él es luz 100%, 300%, 500%, y tú y yo no. Pues imagínate como cuando estás en un cuarto oscuro y de repente prenden la luz y tú estás dormido y apágale, apágale, ¿qué onda? ¿No? Pues sí, pues, oye, pues qué rudeza es esa, ¿no? Es como una especie del dimmer, ¿no? Ya ves que el dimmer es que vas poco a poco y entonces se va prendiendo así poco a poco. Ay, wow. Bueno, te das de cuenta que es algo parecido. Vamos entendiendo poco a poco lo que Dios tiene para nosotros, por un lado. Pero lo que sí en algunos momentos lo hace de tajo, digamos, es ver en nosotros la forma como Él sacia nuestros corazones y de repente dice, ya no tengo necesidad de esto. Por ejemplo, yo no fui consciente de primera instancia cuando tomé la decisión, pero a las semanas me di cuenta que no tenía la necesidad de estar tomando, fumando y otras cosas. Dije, caray, esto sí es sobrenatural. Fui consciente, ahí fue donde por primera vez fui consciente de esto. Entonces, no necesité leerme toda la Biblia completa para que sucediera esto en mi corazón, sino que es un trabajo que Dios hizo en mí. Pero en paralelo, a través de la escritura, Dios fue aterrizando aspectos en mi corazón y en mi vida. Ejemplo, el perdón. Avancé primeramente en pedirle perdón a Él y entender que era importante en mi vida eso. Punto número 1. Pero no se queda ahí, sino que Dios dijo, esto del perdón tiene que formar parte de tu corazón y de tu vida de aquí en adelante. Dije, ok, pero eso no sé cómo se hace. Pues una cosa es que me ha quitado el gusto por el alcohol y otra cosa es que yo apropiara el perdón y echarlo a volar en mi vida de forma cotidiana. Pues a través de su palabra fui entendiendo acerca del perdón y llegando en oración dije, Dios, yo no sé perdonar ni pedir perdón. Tú ayúdame, dame esa capacidad. Y esto es sabiduría pura.
Llegó un momento en que Dios preparó mi corazón y me dijo, es el momento de dar otro paso más. Y así fue cuando Él me llevó y me acerqué hacia mi mamá, hacia mi hermana, a pedirles perdón, que eran con las que tenía mayor conflicto. Cuando de repente se resolvió el problema, dije, Dios, yo de aquí no me muevo. O sea, si esto es así, yo quiero vivir así. Por eso hay un pasaje que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahora, oye, ¿cómo? ¿Quiere decir que le tengo que tener miedo a Dios? Vuelvo a lo mismo, ese es un razonamiento no sabio. Si lo entendemos en sabiduría, ¿a qué se refiere Dios cuando dice que el principio es el temor a Dios? Es decir, ¿qué miedo? Separarme de Dios. A ese temor se refiere. No, yo no me separo de Dios ni de broma. ¿Por qué? Porque ubico mi naturaleza, porque Dios ya me hizo ver mi naturaleza, que está horrible y que tiene la capacidad de destruir lo que tenga que destruir y yo no quiero eso. Entonces, ¿qué miedo? Separarme de Él. Ese es el A de la sabiduría. Si tú y yo nos vamos con ese, en la charla de hoy, con ese tenemos. Pero ¿qué crees? Traigo algunos pasajes, no todos, porque la escritura habla una cantidad de pasajes acerca de la sabiduría, que ¿para qué te digo? Pero vámonos a 3 o 4 pasajes ya para ir cerrando la reunión. Vámonos, les voy a pedir a algunos que me ayuden. Santi, tú lees Salmo 119, versículo 66. Raúl, Colosenses 3:16. No, Salmo 119, versículo 66. ¿Sí? Raúl, Colosenses 3, versículo 16. Sharon, Efesios capítulo 1, versículo 17. ¿Quién más? David, Proverbios 28, versículo 26. Y yo voy a leer el último. ¿Va? Ok. Entonces, vamos con el primero, que es Salmo 119, versículo 66. Dice, enséñame buen sentido y sabiduría, porque he creído tus mandamientos. Exactamente. Dice, enséñame. El salmista está en oración y le está diciendo a Dios, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. O sea, lo que está diciendo es, yo creí en ti, en tu palabra, en que tú transformas mi corazón, dame sabiduría. O sea, enséñame buen sentido y sabiduría. Entonces, la sabiduría se adquiere cuando Dios nos va enseñando. La enseñanza de Dios es clave. La enseñanza se da a través de la palabra de Dios. No hay otra. ¿Va? Ok. El siguiente. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos y himnos y cantos. Exactamente. Pero fíjate cómo dice aquí, la palabra de Dios o la palabra de Cristo more en abundancia. Grábate esta palabra, en abundancia. ¿No? Así que corra abundantemente la palabra de Dios en tu corazón, en mi corazón. Dice que more además, o sea, que esté guardada en los corazones. Dice, la palabra de Dios more en abundancia en ustedes, enseñándoles y exhortándoles unos a otros en toda sabiduría. La misma palabra de Dios es sabiduría pura, sobrenatural, 100%. Entonces Job decía, ¿en dónde está la sabiduría? La palabra de Dios. O sea, en realidad, no porque Job no supiera, sino que una pregunta, respuesta. O sea, es decir, que se la aventó a los amigos como diciendo, oigan, ¿en dónde está la sabiduría? ¿Dónde se encuentra la inteligencia? En especie de pregunta, pues diciéndoles, ustedes saben. No me vengan a mí a decir que yo no tengo la capacidad, que estoy aquí enfermo, hecho pedazos, porque yo me hice o no hice o deshice o lo que sea. A ver, vamos a enfocarnos en Dios. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué estoy en esta condición? Porque Dios lo permitió. Así decía Job. Dice, yo sé que mi Salvador vive y Él me va a sacar adelante. Ok. Y luego el que sigue, Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él.
Ahí está, lo vuelve a confirmar. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ¿qué dice? Nos dé sabiduría. Ajá. ¿Quién es el que nos da la sabiduría? Dios. ¿En dónde se hallará la sabiduría? Pues en Él. En Él. Y Proverbios 28-26. Confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Y aquí lo que hace es que dice, a ver, vamos a poner los dos aspectos. Porque a lo mejor tú puedes decir, oye, no, pero pues yo también soy sabio, o sea, Dios y yo acá nos codeamos. ¿Y qué crees que Dios contesta y dice así? El que confía en su propio corazón es necio. Oye, se siente horrible. Pues sí, pero así es. O sea, Dios no quiere que caminemos como necios, sino como sabios. Ah, bueno, si Dios quiere eso, que me lo dé. Pues sí, pues si quieres seguir caminando así, confiando en tus propias ideas, en tus propios pensamientos, en tu autosuficiencia. Si yo, Oscar, quiero caminar en mi autosuficiencia, pues voy a andar como necio, voy a terminar haciendo cosas que me van a afectar, y no solamente a mí, sino todo mi entorno. Porque a lo mejor podemos decir, oye, pues es sabio de repente, si alguien me hace algo, pues déjale de hablar, ¿no? Pues oye, pues me hizo un daño. Eso es sabio. Bueno, Dios dice que es necio. Tú vive como quieras. Yo le voy a hacer caso a Dios. Y si Dios me dice, oye, tienes que aprender a perdonar, pues yo voy a perdonar y pedir perdón. Dios dice que eso es sabio. ¿Y qué crees que ha pasado? Que se han arreglado relaciones y podemos vivir en armonía. En serio, ¿sí? Entonces, el que confía en su propio corazón es necio, más el que camina en sabiduría será libre. ¿Quién camina en sabiduría? Pues ya lo leímos anteriormente. El que camina de la mano de Dios. Así. Y el último, con este cerramos, que es Proverbios 11:30. Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida. Y tú dirás, bueno, ¿quién es justo? Solo Dios es justo, efectivamente. Y no solamente es justo, su justicia es absoluta, es perfecta. Y nosotros que somos pecadores, somos injustos, sí, efectivamente. Pero entonces, ¿por qué dice aquí que el fruto del justo es árbol de vida? ¿Por qué menciona que hay hombres que son justos? Así tal cual. Porque cuando tú y yo apropiamos la salvación, Dios nos lleva a vivir en justicia, pero es Él el que hace el trabajo en nosotros. No es que por naturaleza tú y yo seamos justos o seamos buenos, sino que Dios lo produce en nosotros. Si tú y yo después pensamos que viene en nosotros y entramos en orgullo, vamos a empezar a caminar como necios. Por eso es importante siempre decir, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, no separarme de Él. Porque en cuanto yo me empiezo a separar de Dios, el que sale a tomar las decisiones soy yo mismo, y entonces todo se empieza a complicar. Y cuando dice aquí, el fruto del justo es árbol de vida, te lo voy a poner en estos términos. Dice, el fruto, primero habla de un fruto. Si tú te vas a Gálatas, dice que el fruto del Espíritu, o sea, el fruto que Dios trae en nuestras vidas es, o sea, estos 9 aspectos del fruto de Dios, son 9. Los 3 primeros son amor, gozo, paz. ¿Ok? Dice que es el fruto del Espíritu, es algo que se produce y que Dios produce. Es el fruto del Espíritu. Entonces, cuando habla del fruto, habla de algo que es producido. No habla de algo que tenemos ya por naturaleza. Porque si no diría la manifestación de la carne. Que es algo que ya traemos de manera natural. Es una manifestación de lo que ya traemos. Por eso previamente en este pasaje de Gálatas, las manifestaciones de la carne son
y se avienta una lista bárbara, ¿no? Pleitos, celos, iras, contiendas, adulterios, fornicaciones, etc. Todas son manifestaciones de nuestra naturaleza. Pero luego dice, pero hay el fruto del Espíritu, algo que es producido, y cuando dice del Espíritu es porque te aclara a ti y a mí de que no lo produces tú, te aviso. Dice Dios, si no es del Espíritu, o sea, es algo que yo produzco. Y los tres primeros aspectos de ese fruto es amor, gozo, paz. Entonces dice, más el fruto del justo. ¿Por qué? Porque ese fruto solamente se puede producir en alguien que ha apropiado la salvación previamente. No puede ser en cualquier persona. Oye, ¿qué discriminación? No, no es así. Porque en realidad está puesto para todos. Pero cada uno decide si echa mano de ese fruto o no. Entonces, más bien la discriminación es al revés. Yo menosprecio a Dios, porque no creo que Dios tiene la capacidad de sacarme adelante y de producir ese fruto. Entonces, la discriminación es mía hacia Dios, para empezar. Fíjate nada más cómo Dios nos va dando el entendimiento de dónde estamos parados. Entonces, cuando dice el fruto del justo, es decir, el fruto que es producido en el que ya volvió a nacer, espiritualmente hablando, el que ya apropió la salvación, es una manera de explicarlo, más el fruto que se produce en el que ya volvió a nacer, dice, es árbol de vida. Ya, te transportes a los árboles, sí, los frutos, esto, el otro, o sea, da vida, ¿no? Dice, el fruto del justo es árbol de vida, es decir, que tú y yo, pues, al ser transformados por Dios, se produce el amor, se produce el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, ¿no? La fe, pero porque Dios lo hizo en nosotros, la mansedumbre y la templanza. Dice, y el que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. ¿Por qué? Porque el que ha entendido que lo más importante es apropiar la salvación y vio que alguien llegó a su vida y le habló de la salvación, y dice, oye, si esa persona hizo eso conmigo, me transmitió el mensaje de Dios para que yo apropiara la salvación, lo que a mí Dios me está diciendo, yo tengo que hacer lo mismo. Porque la gente necesita conocer a Dios, necesita entender la sabiduría de lo alto para que su vida sea transformada. Y si yo me guardo el mensaje, no estoy siendo sabio. Yo con algunas personas me reúno lunes, martes, en un estudio que le llamamos discipulado. Eso oye muy cotorro y muy simpático porque pues es una forma de aprender a estudiar la Biblia, pero en realidad el fondo es que esas personas tienen que ser formadas para llevar la salvación. Pues imagínate, gente que ya 20 años estudiando la palabra de Dios y no le hablan ni al vecino. Pues entonces el discipulado no tiene el fruto. El que es sabio es el que gana las almas. Y ganar las almas se refiere a que tú con un corazón sencillo dices, Dios, mi vecino te tiene que conocer. Y comienzo orando por él. Dios, te pido por su salvación. Y ahí si lo veo afuera regando, y oye, vecino, ¿cómo está? Y de repente, buenas tardes, buenas noches, buenos días, lo que tú quieras, pero empieza una dinámica de acercamiento y sigues orando, Dios, te pido por mi vecino, que lo podamos conocer y que ya nosotros tenemos una historia, mi esposa y yo hemos vivido en 3 ciudades y como en 12 casas diferentes y lo que tú quieras y mandes. Y por un tiempo nos dedicamos a eso, a orar, Dios, pues en este nuevo lugar, pues ya que estamos aquí, tío, ¿no? Y así ha sucedido, ¿no? De repente, recuerdo, y con esto voy a cerrar la reunión, un vecino, cuando vivíamos en Mérida, de repente pues, un domingo, ¿no? Todo tranquilo. Iba a decir que toca la puerta, pero en realidad no tocó la puerta porque en Mérida hay otra dinámica, ¿no? Yo cuando llegué ahí le puse timbre a mi casa y reja y todo, muy citadino. Y ahí llegan y empiezan, buenas, buenas. Le digo a mi esposa, si estamos un domingo así, le digo, ¿qué está pasando? Ya. Y me dice, como que están gritando afuera de la casa. Y yo, ¿cómo? Me asomo en la ventana y efectivamente, o sea, el vecino, las rejas, ¿no? Gritando, buenas.
Dije, es el vecino. Me dice, pues, ¿qué hacemos? Dije, pues deja abajo y le abro, ¿no? Entonces salgo, ¿qué pasó, vecino? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? No sé qué. No, pues bien, aquí empiezo a platicar con él y me empieza a decir cosas así, pues, como X, ¿no? Dije, oye, vecino, ¿quieres pasar? Dice, oye, sí, gracias. Pues ya pasa, lo siento en la sala. Y me dice, oye, vecino, te voy a decir qué onda. La verdad es que los he estado observando por un tiempo. Yo así, secuestro. Y entonces dice, yo he visto que ustedes tienen algo diferente. Y la verdad, yo estoy pasando por un tiempo difícil con mi esposa. Quiero saber qué hacen. Wow. Pero ya teníamos meses orando por hablarle a alguien. ¿Me entiendes? No, pues ahí, vecino, ahí te va. O sea, con mi Biblia, pum, 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 pum. Dios me dijo, a esto he sido llamado. Sí. Y ahí aceptó la salvación y bueno, ahí vino toda una historia. Pero el que gana almas es sabio. Pues no solamente ve con Dios todos los días y pídele que te dé sabiduría e inteligencia, sino que te enseñe también a transmitir esa sabiduría, esa salvación, porque mucha gente necesita escuchar de este mensaje de salvación. O sea, necesita saber que hay una esperanza, necesita saber que Dios tiene un plan para su vida. Vecinos, familia. Oye, es que no tengo la libertad. Pues ponte a orar por él primero. O sea, dile, Dios, primero te pido por salvación. No sé cómo hablarle, es más, no sé ni cómo es. Bueno, a mí me pasaba mucho eso en la universidad al principio. No sabía cómo y pues me ponía a orar y decía, Dios, yo no sé cómo, ayúdame. Que yo sepa decir una cosa, que sepa decir la otra, que sepa decir aquella, etcétera. Pedía sabiduría para mí, para que yo supiera cómo transmitir el mensaje de salvación, pero también para que mis compañeros de la universidad pues tuvieran esa disposición. Y mira cómo termina el capítulo 28 de Job. Y ya con esto oramos. Tú te puedes leer todo el capítulo de Job. El 27 dice 25. Al dar peso al viento, al poner las aguas por medida, cuando él dio la ley a la lluvia y caminó al relámpago, de los truenos, es el 26, el 27 dice, entonces la veía él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Y fíjate bien cómo termina este capítulo 28. Y dice, y dijo al hombre, Dios dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Y apartarse del mal, la inteligencia. Así termina la disertación, si lo quieres ver así. No sé si es la palabra correcta, pero creo que nos estamos entendiendo, ¿no? De este capítulo 28. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, el decir, qué miedo apartarme de Dios, no me quiero separar de Él, porque de Él mana de Él viene la sabiduría. Dice, y el apartarse del mal, la inteligencia. Y Dios nos lleva a ser inteligentes, ¿por qué? Porque nos va enseñando a apartarnos de lo que nos hace daño, de lo que está mal. Hoy me voy a apartar de esto porque aquí no tengo nada que hacer. Oye, no, esto por aquí no es. Mejor me hago a un lado. Así termina. Y así quiere Dios que tú y yo no solamente terminemos esta reunión, sino que arranquemos este momento de entender que la sabiduría viene de lo alto. Entonces, ¿cuántas veces dices, oye, ¿qué hago aquí? ¿Qué decisión tomo acá? Si esto, si el otro, si me pongo 6 vacunas o me pongo 25, o a ver, Dios, ayuda. O sea, yo no te voy a decir, ¿me entiendes? Yo soy Oscar, ¿verdad? Igual que tú, estoy creciendo, he hecho mano de la relación con Dios, ¿no? Pero busco a Dios, digo, Dios, guíame. Y Él nos la va a dar. Así dice en Santiago, ¿no? Si alguno quiere sabiduría, pídala a Dios, ¿no? Así dice. Y Él nos dará abundantemente, o sea, dice, pero pide con fe, ¿verdad? No de que, ay, Dios, no sabiduría. No. O sea, en serio. Primero llegamos diciendo, Dios, tú
O sea, el más sabio, el Rey de Reyes, el Dios de Dios, el que provee la sabiduría, a ti me dirijo en este momento porque mi situación, como estoy viendo, te necesito, Dios. Y yo sé que tú das la sabiduría, tú das. Qué diferente, ¿verdad? Así que vamos a terminar esta reunión. Vamos a darle gracias a Dios. Amado Dios, te queremos agradecer, Padre, por este día. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos has dado de ser sensibles a tu palabra y comprender que sin ti nada somos, Dios. Fuera de ti estaremos caminando como necios, Dios. Y hoy queremos aprender a caminar sabiamente y con inteligencia, porque lo necesitamos. Gracias por recordarnos que a través de ti podemos tener esta sabiduría. Primeramente, gracias porque pudimos apropiar la salvación, entender lo importante que es apropiar, Dios, esta salvación que tú nos has dado en la cruz del Calvario, con el pago que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Y ahora, Dios, que nos has subido al plano espiritual a través de esta salvación, te pedimos que nos des entendimiento en tu palabra, que tengamos esa capacidad, Dios, de discernir y de dar pasos adecuados, guiados por ti en sabiduría y en inteligencia. Síguenos dando entendimiento, Señor, para que podamos vivir guiados y orientados por ti y en la paz y en el gozo y en el amor que tú quieres que vivamos. Gracias te damos, Señor, te pedimos para que tú sigas guiando este día, el resto de la semana, y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.